Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las... Tal vez alguno de ustedes en alguna ocasión haya visto alguna de esas películas donde un agente encubierto se infiltra en una banda criminal o en un cártel de droga o en un gobierno enemigo extranjero de alguna nación, con el propósito de recabar informaciones que le puedan llevar a tomar una acción en contra de esa banda criminal, en contra de ese cártel, en contra de ese país enemigo. Y normalmente suceden una de dos cosas: o que el espía, el agente encubierto, termine identificándose tanto con los criminales o con el país extranjero que termine traicionando a su propia organización o a su propia nación. O puede ser que el agente encubierto haga su trabajo y entonces termine traicionando a los que pensaban que él era uno más de ellos. Normalmente suceden una de esas dos cosas. Ahora bien, es imposible que él pueda servir a dos intereses perfectamente al mismo tiempo. Eso es imposible. La verdad al final siempre sale a relucir. Él estaba identificado con uno o con otro interés, pero él no podía servir perfectamente al mismo tiempo a dos intereses completamente contrarios. Cristo nos está diciendo aquí en este pasaje que es imposible que alguno pueda servir a dos señores. Y esta declaración de nuestro Señor viene en el contexto que ya nosotros hemos venido considerando anteriormente. Cristo describe nuestra relación con los bienes materiales a través de tres declaraciones, o a través de tres ejemplos que él usa, tres ilustraciones. En primer lugar, con nuestro tesoro. Cristo dice que donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Cristo nos habla de dos tesoros. Cristo nos habla luego de dos clases de ojos. Y en esta mañana vamos a ver que Cristo nos habla de dos señores. El tesoro gobierna nuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. La clase de ojo o el tipo de ojo que nosotros tenemos afecta nuestra mente. Y la clase de Señor que nosotros tengamos afecta nuestra voluntad. ¿Quién nos domina? ¿A quién nosotros le servimos? Así que aquí está involucrado nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Nuestra voluntad. En este pasaje Cristo nos muestra que es imposible servir a dos señores. Y Él lo hace a través de tres declaraciones sencillas. En primer lugar dice Cristo, ninguno puede servir a dos señores. En segundo lugar dice Cristo, porque nos da la razón. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y en tercer lugar dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esas tres declaraciones. Y estas tres declaraciones revelan tres grandes desafíos para el creyente en cuanto a los bienes materiales. Así que vamos a ver en primer lugar, el primer desafío que revela esta primera declaración que Cristo hace. Lo primero que Cristo nos revela es la exclusividad de nuestro servicio. La exclusividad de nuestro servicio. Cristo dice, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede. Y póngale atención ahí al término ninguno
y al término puede. Y al final Cristo lo acentúa más y dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La exclusividad de nuestro servicio. El texto comienza diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Cuando nosotros leemos este pasaje, está muy suavizado, porque está muy adaptado a nuestro contexto de este siglo XXI, donde no existe la esclavitud. Pero el texto originalmente dice, ninguno puede ser esclavo de dos amos. Ninguno puede ser esclavo de dos amos. Porque usted sabe que en el día de hoy, en nuestro contexto moderno, puede ser que una persona sirva perfectamente a dos patrones, a dos jefes. Él se la puede arreglar para eso. Pero en el contexto antiguo de esclavitud, eso no era posible. El esclavo pertenecía exclusivamente a un dueño. Nos cuenta el comentarista William Berkeley lo siguiente. En el mundo antiguo, un esclavo no era una persona, sino una cosa a los ojos de la ley. No tenía absolutamente ningún derecho. Su amo podía hacer con él lo que le diera la gana. A los ojos de la ley, el esclavo no era más que una herramienta con vida. Su amo le podía vender, le podía apalear, le podía expulsar y hasta le podía matar. Su amo era su propietario, tan totalmente que poseía todo lo que fuera del esclavo. Todo lo que él tuviera, todo lo que fuera suyo. Y en segundo lugar, en el mundo antiguo un esclavo no tenía literalmente nada de tiempo para sí mismo. Cada minuto de su existencia pertenecía a su amo, era posesión de su amo. Su voluntad, su vida, todo le pertenecía a su amo. El filósofo Aristóteles decía que un esclavo era un ser humano que se consideraba como un artículo de propiedad, alguien que pertenecía completamente a otra persona. Y los romanos veían la esclavitud de la misma manera. El esclavo no tiene en principio derecho ni estatus legal en absoluto, sino que era posesión personal de su amo. Como resultado, el esclavo podía poseerse y negociarse como cualquier otra pieza de propiedad. Estaba completamente a merced de su amo y sin derecho. Eso era un esclavo en el siglo I. Y nos cuenta John MacArthur en su libro Esclavo lo siguiente. Aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen. Los sirvientes tienen un elemento de libertad al elegir para quién trabaja o qué hacen. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Los esclavos, por su parte, no tienen libertad, ni autonomía, ni derechos. En el mundo grecorromano a los esclavos se les consideraba, nuevamente, propiedad, al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosa en lugar de persona. Ser esclavo de alguien, acentúa una vez más, era ser su posesión, atado a obedecer su voluntad, sin dudar ni argumentar. El apóstol Pablo toma esta idea de la esclavitud de su época y lo traslada a la vida cristiana. Él mismo se describe como un esclavo. Cuando el apóstol Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, Pablo lo que está diciendo, Pablo, esclavo de Cristo. La palabra que se traduce, que se usa en el griego es doulo, que significaba esclavo. Yo soy un esclavo. Yo no me pertenezco a mí mismo.
Él dice en una ocasión: no soy vuestro, porque habéis sido comprado por precio. De manera que esta es la idea que nuestro Señor tiene en mente cuando dice: ninguno puede servir o ninguno puede ser esclavo de dos amos al mismo tiempo. O sirves a un amo o sirve a otro amo, pero no puedes servir a dos amos al mismo tiempo. La Biblia, hermano, es categórica y clara en cuanto a el servicio exclusivo que nosotros debemos a nuestro Señor. La Biblia es clara y categórica en el hecho de que nuestra voluntad no puede estar dividida, sino que nosotros debemos un servicio exclusivo a nuestro amo, a nuestro Señor Jesucristo. En la tentación, Cristo le dice a Satanás lo siguiente: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No se puede servir a dos señores. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. No se puede servir a dos señores. No hay otro Señor. O sirves a Dios o sirve al diablo. Sigue diciendo Cristo, Mateo capítulo 12, versículo 30: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero aquí no hay media tinta. Aquí no hay media tinta. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O está con Cristo o está en contra de Él. Pero no puedes estar a media con Cristo y a media con el mundo. No, dice Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 32. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Servir a Cristo, hermano, implica renunciar a cualquier otro señor. Implica renunciar a cualquier otro amor. Nada puede estar al nivel de la adoración que Cristo demanda, del servicio que Cristo demanda. En Lucas capítulo 14, versículo 26 dice Cristo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? ¿Que tú tienes que tenerle odio a tu familia? No, simplemente que Cristo no puede tener rivales. Seguir a Cristo, hermano, implica que no puede haber rivales. Cristo no puede ser alguien más en tu escala de prioridades. No, hermano, Cristo tiene que ser la prioridad de tu vida. Cualquier otro amor, cualquier otro señor, cualquier otra cosa tiene que estar subordinada a Cristo. Eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Y al que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mira lo que está diciendo Cristo. Esto es sencillo. Ser mi discípulo, ser mi seguidor, ser mi esclavo, implica renunciar a todo lo demás. Seguir a Cristo, servir a Él, implica, hermano, un servicio exclusivo. Y Cristo nos dice: ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, ustedes recordarán, capítulo 18, perdón, recordarán cómo el profeta Elías exhorta a la nación de Israel, le reprocha y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros
entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero ustedes no pueden vivir tratando de bailar con Baal por un lado y tratar de bailar con Dios al mismo tiempo. No. El pueblo estaba tras la idolatría. Era la época del rey Acab y de la malvada Jezabel. El culto a Baal era el culto que practicaba la nación. Y el profeta Elías le dice: no pueden claudicar entre dos pensamientos. Si es Jehová, pues es Jehová. Y si es Baal, pero ustedes no pueden estar tratando de servirle a Dios y tratando de servirle a Baal al mismo tiempo. Es imposible, es imposible. Y hay otro pasaje muy interesante, segundo libro de Reyes, capítulo 17, y quiero que me acompañen. Segundo Reyes, capítulo 17. El pueblo de Israel estaba en una de sus peores crisis nacionales. Se había ido tras la idolatría. El Señor le envía al cautiverio a Siria. Y el rey de Asiria trae personas de Asiria para que habiten en Samaria. Versículo 24. Dice que el rey de Asiria, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Armá y de Serbafaín, y lo puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Versículo 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues la gente de Asiria: las gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y la ley del Dios, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que estos leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Hoy se le ofrece una idea tremenda al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá. O sea, algunos de esos que nosotros expulsamos de Asiria, pues llevémoslo de nuevo allá, para que vaya y habite allí y enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y le enseñó cómo debían servir a Jehová. Y esto es hasta jocoso lo que sucede. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y los de Babilonia hicieron a Sucú-Benob, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amad hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nibás y a Tartá, y los de Serbafaín quemaban sus hijos por fuego para adorar a Adramelé y Anamelé, dioses de Serbafaín. Y viene ahora lo interesante: temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y esto el autor sagrado lo hace de manera irónica. ¿Realmente ellos temían a Jehová? No. Y con eso concluye el autor sagrado.
versículo 34, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que le prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. No servían a Jehová, seguían sirviendo a sus dioses. Alguien vino y le enseñó acerca de Jehová, cómo debían temerle, cómo debían obedecerle, pero su corazón realmente estaba con los ídolos. Nunca hubo un verdadero servicio ni un verdadero temor al Dios de Israel. Hermano, y eso es lo que el Señor nos está diciendo, es que es imposible servir a dos señores. El Dios a quien nosotros le servimos demanda de nuestra parte un servicio exclusivo. Demanda un servicio exclusivo. Ninguno puede servir a dos señores. Otra verdad que revela la declaración de nuestro Señor es que revela a quién está dirigida nuestra lealtad. Revela a quién está dirigida nuestra lealtad. El texto dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No hay término medio, nos dice el Señor. Nuestra lealtad solo puede darse para uno de los dos amos. Y el Señor dice, esto es sencillo: o tú terminarás aborreciendo a uno y amando al otro, o estimando al uno y menospreciando al otro. Eso es así. Tu lealtad se va tras el Señor que tú escojas, pero no hay término medio, como ya hemos visto. Y la palabra que el Señor usa aquí para odiar o aborrecer tenía un sentido, tiene un sentido de absoluto, algo totalitario. Indica la hostilidad que hay hacia otra persona. De manera que cuando tú sirves a un Dios, entonces tú aborreces al otro. Y el término que Cristo usa para amar y para estimar significa unirse a, pegarse a alguien, volverse hacia alguien cara a cara. De manera que cuando tú te vuelves a alguien cara a cara, le está dando la espalda al otro. Así que Cristo lo que está diciendo es, mira, cuando tú te pones cara a cara con un señor, le está dando la espalda al otro. Si tú te pones cara a cara con Dios, tú le estás dando la espalda a Mamón, a las riquezas, a este mundo. Pero si tú te pones cara a cara con el mundo, le está dando la espalda a Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. O amará al uno y aborrecerá al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Pero tú siempre estarás de frente al Señor que tú escoges, al Señor que tú le sirves. Pero no, tú no puedes estar ahí en el medio mirando para acá y mirando para allá. No, dice el Señor, es imposible. O amará al uno y menospreciará al otro, o estimará al uno y menospreciarás al otro. Nuestra lealtad no admite tampoco término medio. Hermanos, hay patrones de vida que se derivan de nuestra lealtad al Señor a quien nosotros le servimos. Hay patrones de vida, patrones de conducta que se van a reflejar en nuestra vida diaria. Y eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Tú no puedes servir a dos señores,
Porque ¿sabe qué? Dice Cristo, al Señor que tú escojas para servirle, tú vas a amar a ese y tú lo vas a estimar. Y al otro que tú no escogiste para servirle, lo vas a odiar y lo vas a menospreciar. Eso es así. Y eso se va a reflejar en tu vida. Eso se va a reflejar en las decisiones que tú tomas. Eso se va a reflejar en tu lista de prioridades. Eso se va a reflejar en las cosas que tú amas. Eso se va a reflejar en la manera en que tú vives, hermano. Pero nuestra lealtad no puede estar dividida. No puede estar dividida. Cristo está hablando ahí. Son cosas completamente opuestas. Completamente opuestas. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo, dice Pablo, sí. ¿Y cómo son esa gente? Dice Pablo: su Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Sí, hermanos, tu lealtad al Dios que tú escojas servirle se manifiesta en tu estilo de vida. Dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo que son enemigos de la cruz? Pero ellos van a la iglesia, ellos adoran. Dice Pablo, pero tú sabes que su Dios es el vientre. Ellos viven para satisfacerse a sí mismos. Ellos viven para los tesoros de este mundo. Ellos viven para sí mismos. No le importa a nadie más. Su gloria es su vergüenza. Ellos se glorían de aquella cosa que deberían darle vergüenza. Ellos se vanaglorían de aquellas cosas que deberían hacerlos sentarse a llorar. Su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Ellos tienen su mente ocupada solo en las cosas de este mundo. En qué comeremos, en qué beberemos, en qué carro me voy a comprar, en qué casa me voy a comprar, en qué carrera voy a estudiar, con quién me voy a casar, en qué voy a hacer con el dinero extra que tengo, en qué voy a hacer con aquello. Ellos viven planificando su vida y pensando su vida en virtud de lo terrenal. Y dice Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Hermanos, ser enemigos de la cruz de Cristo, o como dice nuestro Señor aquí en este texto, aborrecer a un Señor y odiarlo o menospreciarlo, no implica que tú te paras en una esquina y comienzas a blasfemar contra Dios. No. No implica que tú te fuiste a lo más bajo del mundo. No, hermanos, son actitudes las que revelan hacia quién está tu lealtad, hacia quién está dirigida tu lealtad. Son actitudes en nuestra vida. Son esas cosas que dominan tu mente. Son aquellas decisiones que tú tomas día a día. ¿Está Dios ahí metido en esas cosas que tú piensas? En esas decisiones que tú tomas, ¿está Dios ahí tomando el primer lugar en cada una de ellas? Es imposible, hermano, servir a dos señores, porque nuestra lealtad siempre será con el Dios que nosotros escojamos. Hay una tercera declaración que nuestro Señor también nos muestra aquí, y es al final cuando dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas.
Esta declaración del Señor no solamente revela la exclusividad de nuestro servicio, no solamente revela la lealtad a nuestro Señor, sino que también revela a quién está dirigida nuestra adoración. Y Cristo concluye diciendo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cristo aquí simplemente ha estado hablando hasta el momento de dos señores. Que no se puede servir a dos señores porque se va a aborrecer a uno y amar a uno y aborrecer al otro, se va a menospreciar a uno y estimar al otro. Pero aquí Cristo identifica a los señores. Y Cristo dice: no podéis servir a Dios por un lado, Dios por este lado y la riqueza por el otro lado. No. Y es interesante, algunas versiones traducen la palabra original que se usa, que es mamón. No podéis servir a Dios y a mamón. Porque mamón era un término que se usaba para referirse al dios dinero entre los antiguos. Ahora, ¿qué es lo que Cristo está diciendo, hermano? Que a final de cuentas todo se resume a un asunto de adoración. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir al mismo tiempo. Me gusta mucho un pensamiento de Oswald Sanders. Él dice: la vida está constituida de tal manera que el hombre no elige servir. La vida está constituida de tal manera que el hombre no elige servir. Pero sí puede ser elegir a quién servir, a quién y a qué servir. O sea, tú siempre vas a servir. Nosotros los seres humanos somos seres servidores por naturaleza. Lo que nosotros podemos escoger, a qué o a quién le servimos. ¿A qué o a quién le servimos? Pero tú siempre le vas a estar sirviendo a alguien. Si tú no le sirves a Dios, le vas a estar sirviendo al mundo. Y si tú no le estás sirviendo al mundo, entonces le estás sirviendo a Dios. Eso es así. Y alguien dijo que en el corazón de cada persona solo hay un solo trono. Solo un Señor puede estar sentado en el trono de nuestro corazón. No más. No más, hermano. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Es solo un Señor a quien nuestra adoración está dirigida. Y Cristo dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos dioses son completamente diferentes. Dios, por un lado, es completamente diferente a Mamón. Es completamente diferente al dios dinero. La palabra Mamón, como le decía anteriormente, es muy interesante porque procede de una raíz que quiere decir confiar un depósito. Y esto era cuando alguien llevaba un dinero o algún bien preciado y lo llevaba donde un banquero y le decía: mira, yo te estoy confiando este dinero o este bien, yo te lo estoy confiando a ti para que me lo guardes, o a una compañía de seguridad. Estoy confiando este tesoro en ti para que me lo custodie, para que lo guarde de todo riesgo. Pero según fue pasando el tiempo, la palabra mamón llegó a significar no lo que uno le confía a alguien, sino aquello en lo que uno confía. Así que Mamón terminó escribiéndose con mayúscula y se consideraba nada más y nada menos que un dios. La historia de esta palabra muestra bien a las claras que las posesiones materiales pueden llegar a usurpar un lugar en la vida que no estaba programado que ocuparan.
En principio, las posesiones materiales de una persona eran las cosas que confiaban a otra persona para que le estuvieran a salvo. Y por último, llegaron a ser las cosas en las que las personas ponen su confianza. No se puede describir mejor al Dios dinero de una persona que diciendo que es el poder en el que confía, y cuando se pone la confianza en las cosas materiales, estas se han convertido no en su apoyo, sino en su Dios. Y es por eso que Cristo dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, a fin de cuentas, este asunto de los tesoros terrenales, este asunto de servir a dos señores, tiene que ver con nuestra adoración. ¿A quién es que nosotros adoramos? Hermanos, si tú vives para las cosas de este mundo, para los placeres de este mundo, si tú vives procurándote la seguridad de las cosas de este mundo, depositando tu confianza en el gobierno de turno, en las riquezas, en tu entorno familiar, en algún amigo que está en Estados Unidos, que te manda tu chelito de cuando en cuando. Si tú pones tu confianza en cualquier cosa que este mundo pueda proveerte, ese es su Dios, ese es tu Dios, a quien tú adoras, a eso en que tú confías, en quien tú pones tu confianza, hermano, es a quien cuando tú te levantas le dices: gracias al Señor por mi hijo bello, que siempre me cuida y me manda mi dinerito. Ese es tu Dios, de Él es que tú dependes. Hermano, en cambio, si nosotros servimos al Dios verdadero, nosotros entenderemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay varianza ni sombra de variación. Todo viene a través de Él, todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Cualquier cosa que nos venga a través de los hombres, ellos no son más que instrumentos que Dios ha puesto. Él es nuestra única adoración. Él es el único que merece la gloria y la honra, y siempre estaremos agradecidos a Él por lo que nos provee, por lo que nos da, y siempre nos vamos a postrar en adoración delante de Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú provees para mis necesidades. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso para con tus hijos. Hermano, todo se reduce a quien nosotros adoramos. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo, hermano. No se puede. Dice el comentarista Juan Carlos Riley que el arca de Dios no puede estar junto a la de Dagón. Y se está refiriendo a aquel episodio en el que los filisteos robaron el arca de Dios y la llevaron a su tierra y la colocaron allí en el templo de Dagón. Dice: el arca de Dios no puede estar junta a Dagón. Dios tiene que ser el rey en nuestros corazones. Su ley, su voluntad y sus preceptos deben tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, solo entonces, todo lo demás que concierne al hombre interior ocupará el lugar que le corresponde. Hermano, es solo cuando Dios es el rey de nuestros corazones que todo lo demás va a encajar perfectamente en nuestra vida. Es así, solo así. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto revela, hermano, a quién nosotros adoramos, a qué Señor está dirigida nuestra adoración. Y quiero concluir con algunas aplicaciones. En primer lugar, si tú piensas, hermano, que puedes servir a dos señores al mismo tiempo, está equivocado. Si tú estás ahí sentado y tú piensas que puedes servir a dos señores al mismo tiempo, está equivocado, hermano, completamente engañado.
No se puede servir exitosamente a dos amos al mismo tiempo. Santiago dice en el capítulo 4, versículo 4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Hermano, es imposible. Tú estás viviendo un engaño. Si tú piensas que es posible, que en tu caso sí es posible, no, hermano, no es posible. No es posible. Dice el comentarista William Hendrickson lo siguiente: la tensión psicológica que se produce en el alma de una persona que se imagina por un tiempo que puede amar y servir a ambos maestros llega a ser tan severa e insoportable que tarde o temprano en actitud, palabra y hecho comenzarán a mostrar dónde está su verdadera lealtad. Uno de los dos amos saldrá victorioso. Realmente ha estado a la cabeza todo el tiempo, aunque tal vez el individuo en cuestión no estuviera completamente consciente de ello. En la crisis, el alma agitada, al mostrar su amor por un amo, comenzará a mostrar que aborrece al otro, quizás hasta el punto de traicionarlo. Hermano, esa es la realidad. Si tú crees que puede servir exitosamente a dos amos, está siendo engañado, está viviendo un engaño. Suelta eso, porque es imposible. En segundo lugar, esto revela, hermano, quién es el dueño de nuestra vida. ¿Quién es el dueño, a final de cuentas, de nuestra vida? Dios no se conforma solo con algo de la vida del creyente. Dios lo exige todo o nada. Fíjense que Cristo dice: cualquiera pues que quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A final de cuentas, hermano, de lo que se trata es un tema de señorío. ¿Quién es nuestro dueño? ¿A quién le servimos? ¿Quién es el dueño de mi vida? Y si Cristo es el dueño de mi vida, entonces, hermano, no hay momento de mi vida que no le pertenezca a Él. No existe tal cosa como un momento para mí y un momento para el Señor. No, hermano, no existe tal cosa. Toda tu vida, cada instante de tu vida, como sucedía con el esclavo, pertenece al dueño. Y lo mismo pasa con nosotros. Cada instante de nuestra vida, sea que comamos, que bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero no hay escapatoria, hermano. Si nosotros servimos a Cristo, nuestra vida le pertenece por entero a Él. Esa es la realidad. Por entero a Él. Pero no puede haber un servicio a media. El cristiano nunca está de vacaciones. No, hermano, nunca existe un tiempo en el que él pueda decir: yo no soy cristiano para eso. No, hermano. Todo, tus entretenimientos, tus deportes, cualquier cosa que tú hagas, hermano, es para Dios. Es para Dios, Él es nuestro dueño. Nos debemos a Él es quien le servimos. Y toda nuestra vida tiene que estar marcada por esta realidad. Todo. Tu trabajo pertenece al Señor, tu familia pertenece al Señor, tus recreaciones pertenecen al Señor, tu estudio pertenecen al Señor, todas las áreas de nuestra vida le pertenecen al Señor y nosotros debemos vivir con esa mentalidad. Él es mi dueño. Hermano, amar a Dios no es un mero ejercicio emocional, sino una demanda, sino que Él demanda el servicio y la entrega de todo nuestro ser. Nuestro Señor dijo que en el primer mandamiento que Él demanda
que nosotros le adoremos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. ¿Usted recuerda el caso del joven rico? Cristo le dijo, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero Cristo le había dicho, vende todo eso, ve. Y ven, sígueme y tendrá tesoro conmigo en el cielo. El problema del joven rico, hermano, es que su señor, su amo, era el dinero. Y él no podía soltarse. Ese amo lo tenía agarrado. Lo tenía agarrado. Y como ese era el amo que él le servía, cuando llegó el momento crucial, ¿qué él hizo? Le dio la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba cara a cara con su Dios, dinero, y le dio la espalda a Cristo. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, lo mismo sucede con tu vida. Cuando llegan esos momentos cruciales en tu vida, Cristo te dice, déjalo todo y sígueme. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas en esos momentos cruciales? Eso va a revelar cuál es tu Señor, cuál es tu dueño. Se comenta que en una ocasión al gran comentarista bíblico Matthew Henry fue objeto de un atraco. Y cuando él llegó a su casa, él escribió las siguientes palabras que revelan cuál era su actitud hacia las cosas materiales. Él dijo, Señor, te doy las gracias porque nunca antes me habían robado. Porque aunque se llevaron mi dinero, respetaron mi vida. Porque aunque se lo llevaron todo, no era mucho. Y porque aunque fue a mí a quien robaron, no fui yo quien robé. Pudo haber sido peor. Señor, gracias. Gracias. Eso demuestra, hermano, dónde estaba su corazón. ¿Cuál era su Señor? No estaba puesto en las cosas materiales. Y Jim Elliot dijo lo siguiente. Esta es una herejía del siglo XX. Que Cristo es Salvador solo por derecho y Señor por opción del creyente. Y él pone opción y creyente entre comillas. Esta negación del amo y Señor único predica solo la mitad de su persona, declarando solo parcialmente la verdad que está en él, Jesucristo. El evangelio debe predicarse con la aprehensión total de que Él es un Señor que exige, así como un Salvador libertador. Negar el señorío de Cristo es desobediencia, lo cual de ninguna manera hace flexible la condición de Dios, pues esto hace a Dios no serlo. O sea, predicar un Dios o un evangelio o un Salvador que no es dueño de tu vida es negar a Dios. Es negar al mismo Dios. Hermano, ¿cómo tú puedes saber a qué amo sirve? Pregúntate, ¿cuáles son aquellas cosas que dominan tu voluntad? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, que tu corazón persigue? ¿Cuáles son aquellas cosas a las que tú le tributas tu adoración? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermano, que te emocionan, que te cautivan? ¿Cuáles son aquellas cosas por las que tú te levantas cada mañana y hacen que tú vayas tras ella? ¿Cuáles son esas cosas? Pregúntatelo. Quiere el Señor, hermano, que nosotros podamos usar los bienes de este mundo para mostrar que Dios es nuestro amo y no mamón. Que Dios nos dé la gracia de usar cada cosa que Él nos da, sabiendo que eso no es algo mío, sino que algo que Dios nos da
para que nosotros le sirvamos, para que nosotros lo usemos para su reino, para que lo usemos sabiamente, para glorificarlo y enaltecerlo a Él. Y si hay algún amigo en esta mañana aquí que no conoce de Cristo, amigo, no hay manera que tú le sirvas al mundo y le sirva a Dios. No, no hay manera. Si tú le sirves al mundo, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y Cristo te está invitando en esta mañana a través de la predicación de su palabra a que tú vengas a Él y te ponga bajo su dominio, que tú le sirvas a Él. Y Él dice en su palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No hay mejor Señor que nuestro Señor. El mundo te defraudará. El Dios a quien tú sirves en este mundo te va a defraudar. Cada día te sentirás vacío. Cada día los ídolos que tú persigues en este mundo te van a defraudar. Pero la esperanza puesta en Dios jamás será defraudada. Dios nunca nos decepcionará. Dios cumple siempre sus promesas. Todas sus promesas son fieles y verdaderas. No hay Dios como el Dios nuestro, dice la palabra de Dios. Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Quiere el Señor darte la oportunidad de venir al servicio de un amo así. Un amo que cumple sus promesas. Él ha prometido darnos vida y vida en abundancia. Él ha prometido que el que a mí viene no lo echo fuera. Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y cuántas cosas más Él ha prometido. Y si Él lo ha prometido, lo cumplirá. Lo cumplirá. Amigo, esta es la decisión más importante de tu vida. Un día toda rodilla se postrará. Toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Por la buena o por la mala. Por la buena o por la mala. Y quiere el Señor que tú lo hagas por la buena aquí. Porque en el día final te verás cara a cara con Él como juez. Y no te espera más que el veredicto de condenación. Pero si tú ahora vienes a los pies de Cristo y le reconoces como tu Señor, Él te dirá en aquel día, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Quiera el Señor, amigo, que tú vengas y te sometas a nuestro Señor Jesucristo. Ven en arrepentimiento, confesando tus pecados y dile, Señor, perdóname, porque yo he estado sirviendo al Dios equivocado. Yo le he estado sirviendo a este mundo, a las cosas de este mundo. Pero en esta mañana yo quiero servirle al Dios verdadero, aquel que dio su Hijo y que murió por mis pecados en la cruz.